vamos, Daniel, a tener una ronda de 3 participaciones y regresamos contigo. Ahorita tenemos en la lista a Manuel Vega. Adelante. Muchas gracias, profesor Daniel. Felicitarle por esta intervención del día de hoy, que además nos da muchos adelantos de lo que podremos ver, digamos, en el proceso que estamos viviendo en México, este balance que usted hace sobre los logros y los límites. Y precisamente en ese sentido, tengo 3 preguntas para usted. Me ha llamado poderosamente la atención que de las sesiones, digamos, que vamos de este diplomado, hasta este momento es la primera ocasión en la que hay planteamientos específicamente en torno a la formación social y a la crítica del valor. Usted lo planteaba, por ejemplo, cuando hablaba de la producción del espacio público condicionado a la lógica capitalista de la reproducción del valor. La primera pregunta que quisiera hacerle, o bueno, el planteamiento es si pudiese ahondar un poco más en cómo se da esta relación entre la reproducción del espacio público y la reproducción del valor propiamente, la producción y la reproducción del valor. ¿Bajo qué relacionalidad o bajo qué mecanismos si pudiera ahondar en esta relación entre reproducción del espacio público bajo la lógica de la producción y reproducción del valor en términos capitalistas? En el segundo planteamiento, y ese más en términos, digamos, de cuestión estratégica, me resultó realmente muy estimulante cuando nos plantea los límites del progresismo, que no ataca como tal a la formación social. De ahí la relevancia precisamente de entender, como así lo ha hecho usted, al Estado como una formación social histórica determinada, no como un ente transhistórico, o no como una cuestión que podría ser un mero instrumento neutral, sino como una formación social histórica en determinado momento y con un entramado de relaciones sociales concretas como son las de la modernidad capitalista. Pero aquí yo digo, también situados, como lo sabemos, en un proceso progresista como el que estamos viviendo en México, como el que vivió Brasil con Lula y con Dilma. Cuando nos habla usted y hace el diagnóstico muy claro de muchos de estos límites del progresismo, y me encantó la metáfora en que dice, no se trata simplemente de ser un mejor agente del Estado, un agente no corrupto, un agente que haga las cosas bien dentro de la misma lógica de la estatalidad moderna capitalista, sino que se trataría precisamente de hacer un proceso de disrupción de las relaciones sociales, de producción del valor. Pero esto me parece que hacer el diagnóstico nos es más sencillo, entendemos estos límites del progresismo, pero cómo a partir de la experiencia que ya han tenido ustedes, ahorita que hay un proceso de ultraderecha en Brasil, en términos de estrategia, cómo pensar en superar estos límites del progresismo. Nos daba, por ejemplo, ahorita algunos pequeños elementos, como por ejemplo fortalecer la organización de trabajadores independientes, la toma de ciertos espacios para la producción bajo la lógica distinta a la del trabajo asalariado, pero en términos más amplios de lucha política, de disputa, por ejemplo, del poder político, del Estado, del poder económico, ¿cómo podría, a partir de la experiencia brasileña o de las otras experiencias de progresismo en América Latina, ir más allá de esos límites del progresismo para así trastocar la lógica del valor, la reproducción del valor y transformar las relaciones sociales concretas que constituyen la formación social estatal en la cual vivimos? La última pregunta, y que me entusiasmó también ver que, además de que tenía esta formación jurídica y que tiene esta claridad en hablar, que esta transformación no se va a dar con una mera, digamos, constitucionalización de derechos sociales, cayendo en una suerte de fetichismo jurídico, creyendo que al constitucionalizar alguna frase, algún esto ha transformado, creer que por la mera constitucionalización de alguna frase o algún derecho ha transformado las relaciones sociales. Yo he visto que en Brasil hay particularmente una corriente muy fuerte de crítica marxista al derecho de corte pachucaniano, que tiene precisamente por eje toral la crítica del valor. Pero por otro lado veo que hay una experiencia que acompaña más a los procesos progresistas con la tradición del direito achado na rua, pero que en realidad esta corriente de direito achado na rua está mucho más acotada a los límites del progresismo. La de la crítica marxista del derecho de corte pachucaniano es una crítica más radical en términos analíticos, filológicos, académicos de la crítica del valor, pero que pareciera que se vuelve impotente en términos de estrategia, mientras que la otra corriente
dentro de los límites del progresismo, pero que incide más en la lucha política concreta. Entonces sería ahí también la pregunta de qué relación tuvo el PT con estas dos corrientes, la de Direito Achado na Rua o la de la crítica marxista del derecho de corte pachucaniano, y cuál considera usted que tendría mayores posibilidades para avanzar en estos límites del progresismo que usted nos comenta. Sería todo. Muchas gracias, Manuel, por tus preguntas. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Quisiera preguntarle justo pues lo que nos preocupa a muchos de cómo hacer esto permanente, estos cambios. En el año 2019 nos acompañó aquí el camarada Celio Turino, secretario de Cultura de Brasil con Lula, en el Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria Levadura 2019 aquí en el Faro de Oriente, en la Ciudad de México. Como tallerista de pilares, pues tuvimos acceso a ese tipo de eventos maravillosos. Y y los que lo acompañaban nos comentaban de que ahí había una estrategia que se llamaba Cultura Viva Comunitaria o el programa Puntos de Cultura, y que esa experiencia se trasladó a Argentina, a Colombia y posteriormente se concretizó aquí en el programa de Cultura Comunitaria Pilares, el cual, por cierto, con la pandemia y por muchas cuestiones administrativas, pues también hay problemas y cuestiones que mejorar. Pero más allá de eso, mi pregunta es, allá, ¿qué experiencia usted tiene de que estos puntos de culturales hayan fungido precisamente como comités de defensa del proyecto progresista, del corte que sea, pero ¿por qué, digamos, cuál es su diagnóstico de por qué esa experiencia no fue, digamos, lo suficientemente arraigada como para defender un proyecto así? Porque aquí se nos vende como la gran cosa y, por ejemplo, pues en eso estamos, en la construcción de pilares y en el caso del INFP, de círculos de estudio que a la vez sirvan de comités, no solo en las fábricas, que por cierto, pues ya que fábricas, si más bien hay mucho desempleo, outsourcing y todo este tipo de cuestiones. Entonces, mi preocupación nodal es esa, y dado que ustedes también, por cierto, tienen pues ahí qué más cultura viva comunitaria que todo lo que ustedes tienen, que samba, que capoeira, que por cierto soy tallerista de capoeira y sé de lo que estoy hablando ahí en el Nordeste, ahí en Fortaleza Ceará está mi mestre. Entonces, pues sé que hay muchos mecanismos de control social y de mucha pobreza y marginalidad, pero hay experiencias también en las favelas o justo en las zonas periféricas de, digamos, de trazar caminos en donde sí puede, más allá de los programas sociales que sí fueron muy beneficiosos, trazar esos caminos de concientización profunda en la gente. Entonces, yo no, es lo que, ese es como, y estamos dando vueltas también en círculos de estudio, estamos alrededor de esta misma pregunta de cómo profundizar más esta cuestión. Cuando estuvo Evo en la ENA, también me tocó ir aquí a la ENA, estuve en Tlalpan, y lo mismo, él reconoció eso, que justo dejaron a un lado esa tarea, pero entonces, si ustedes tenían ya esas experiencias, si tienen todo ese bagaje, pues saber qué tan efectivos fueron estos programas, primero de puntos de cultura y una reflexión en torno a ello. Y nada más como última cuestión, ¿de dónde salen los recursos para todos estos programas? Porque también he sabido a nivel internacional que Latinoamérica, en especial Brasil, pues tuvo un auge de materias primas y que con eso se financiaba. Pero ¿qué pasa cuando se deja ese tipo de fuentes de ingresos para un país como el suyo, como Brasil, que es ahora sí que el hermano mayor de Latinoamérica? Y solamente un apunte de que pues no por mucho crecimiento que haya, un país puede ser justo. Hay nada más lo que apunta el profesor Raúl Civechi en el libro Brasil Potencia es justo, cuidado, porque incluso Brasil también se puede convertir en, digamos, en centro que afecte, digamos, a los hermanos menores de Latinoamérica. Nada más eso como apunte, pero mi pregunta nodal es, ¿qué tan efectivo lo de puntos de cultura? Porque aquí estamos rescatando, tratando de rescatar esos programas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos con el compañero Julio Broca y regresamos contigo, Daniel. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Daniel, bueno, excelente exposición. Mi pregunta es muy puntual. Si no está operando en el siglo XXI, ya finales desde el siglo XX, el Estado
como un tipo de, perdón la metáfora, como un esfínter, como un estómago que se infla y se desinfla según las conveniencias del capital. Es decir, de pronto las políticas neoliberales llevaron a las naciones más afectadas por estas políticas a una absoluta insostenibilidad en términos del propio sistema. ¿No será que ese mismo sistema permite de pronto la llegada de estos gobiernos progresistas? La pregunta es provocadora, por supuesto que creo en la lucha social y por eso estamos aquí, pero también creo en la autocrítica. Por eso lo digo. ¿No será que permiten la llegada de estos gobiernos progresistas? Y lo voy a poner en términos muy coloquiales. Nosotros los pobres nos emocionamos cuando llega el gobierno progresista, crece lo que nos pagan, nuestro salario crece, parece una suerte como de justicia social por fin, y entonces nos lanzamos a comprar casa, nos lanzamos a sacar carro, etcétera, etcétera. ¿Y no será eso lo que el capital está esperando? Es decir, que esta ilusión a través de políticas públicas de este tipo nos vuelvan a poner en la tarima para volver a ser explotados. Nos pasó en México, ¿no? Cuando llegó Carlos Salinas, todos nos emocionamos, todo el mundo sacó casa, después llega el error de diciembre y tú hablabas mucho en pasado, es decir, se hizo esto, se logró aquello y ahora se perdió. Pero no solo eso, sino que además me parece que los banqueros que llegan con un golpe de Estado a volver a ocupar sus puestos de gran oligarquía, pues están muy felices con la reactivación social que produce un gobierno progresista. Me parece que ese es un tema, bueno, a mí me inquieta mucho ese tema, porque es como estar en una jaula de hámster, donde otra vez viene un gobierno progresista, otra vez viene un golpe de Estado, otra vez empieza la gente desde cero. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Daniel, adelante. Bueno, muy buenas las intervenciones, ¿no? Voy a empezar por Julio. Mira, Julio, creo que es necesario hacernos la mediación con la realidad. O sea, el Estado es ese instrumento de dictadura de clase. Pero al mismo tiempo, lo que se probó en la historia es que, por ejemplo, un atentado, como lo hacían los populistas rusos antes de 1917 contra el czarismo, no obtuvo respuestas, ¿no? Entonces, en mi opinión, primero, tenemos que partir de la perspectiva de que el Estado necesariamente, independiente de quien esté adelante de él, no va a traer una sociedad radicalmente libre. Segundo, hay dos posibilidades para cambiar ese Estado. Una posibilidad es por la vía electoral e intentar políticas que cambien profundamente a él, y la otra es por la vía de la insurrección armada, ¿no? Al menos en Brasil, en ese momento no hay ninguna perspectiva o posibilidad de insurrección armada. Vean lo que estoy diciendo. Yo no veo problema en un determinado país ocurrir una insurrección armada en 2021. Por mí, es incluso mejor do que continuar como las cosas están. Estoy diciendo que en nuestra realidad eso no es posible. Pero la misma mediación con la realidad va a decir que también no es posible llegarnos al gobierno para puramente gobernarmos mejor. E creio que o que Julio coloca, eu não iba a dizer que é uma coisa programada, não é programado. Há um momento em que a dominação hegemônica, etc.,
ella no es más posible porque la gente está cansada y al mismo tiempo también no es posible con el uso de la fuerza matar a la gente e imponer una otra orden. Pero miremos lo que ocurre en el campo práctico. O sea, una vez más el ejemplo de Perú. Nosotros vencimos las elecciones en Perú diciendo que íbamos a, estoy diciendo nosotros por ser internacionalista y marxista, íbamos a hacer una nueva constituinte, reforma agraria, etc. O que ellos hicieron? Primero, un apoyo impresionante a una candidatura fascista, corrupta, de una familia que en la década de 90 ha esterilizado 350.000 mujeres indígenas originarias en Perú. O sea, uma ditadura em plena década de 90, neoliberal e fascista, e todos eles, o patronato, estava com ela, todo o patronato, os meios de comunicação, os empresários, etc., etc. O que fazem depois? Mais de um mês para dizer que Pedro Castillo foi eleito o presidente. Enquanto isso, as Forças Armadas dizem que não vão permitir saída da questão constitucional. Os meios de comunicação todos os dias dizem que Perú Libre é terrorista, tem vínculo com isso, com aquele outro, que são corruptos. E o que passa é que depois de 3 meses, é como se o pueblo não hubiera vencido as eleições. Ou seja, há instrumentos do sistema econômicos, políticos, ideológicos que tornam o capitalismo algo muito difícil de ser superado. O problema é quando os trabalhadores, que são os que são explotados por esse sistema, quando os liderazgos chegam à conclusão de que não há outra alternativa sino o sistema capitalista. Esse é o problema. Todo processo histórico tem cambios e são as contradições de um momento que vão a transformar, a generar um momento novo. Então, esses, por exemplo, empresários que agora estão muito contentos porque em México a gente está consumindo mais, daqui a 5 anos vão fazer o mesmo que fizeram em Brasil. Não, trabalhadores estão ganhando muita plata, não queremos. Então, creo que nós temos que convencer a maioria da esquerda organizada de que nosso horizonte é o socialismo, é a superação da explotação capitalista e tem nome, é socialismo. Trabalhadores adelante do poder político e também econômico. Manuel me traz perguntas sobre isto, né? Sobre o que fazer, né? O que fazer? Essa é a pergunta de Lene. Bom, não é fácil. Se fosse fácil, creio que teríamos muito mais revoluções do que tuvimos hasta agora em um pouco mais de 200 anos de luta socialista, não? Pero há pressupostos. O primeiro é que sim, há que partir de uma perspectiva de classe, de uma perspectiva revolucionária. O outro é o que lo dijo agora, há que ter mediação com a realidade, porque se não é possível que tu te quedes em uma posição como uma determinada corrente do marxismo, que em todo o mundo seu papel é dizer que o liderazgo de esquerda não é bueno. Então, se tu não lideras nada, então como podes dizer algo de los que lideram, não? Então, há que ter mediação com a realidade. O outro ponto é que se no capitalismo há alguns fundamentos, temos que atacar os fundamentos. O fundamento é a produção e reprodução de valor, é a exploração da força de trabalho e é um Estado que se pretende mantenedor de uma sociedade de cidadãos, pero que, como dizia Pachucanes, em verdade, a forma jurídica é uma necessidade para que a forma econômica desta sociedade
la compra y venta de mercancías, incluso la fuerza de trabajo. O sea, la igualdad perante el Estado es una necesidad para que hombres y mujeres sean explotadas. Entonces, si tenemos muy nítido de que ese derecho es un derecho burgués de clase, si tenemos muy nítido que el Estado es un Estado de clase, nós tenemos que atacar sus presupuestos. Por ejemplo, lo que cambiamos en el sistema político electoral de manera que los trabajadores tengan condiciones de no solamente vencer una presidencia, pero se transformar en mayoría en el interior del Estado. ¿De qué manera hicimos, por ejemplo, el control de la banca privada? Su estatización, el papel de los bancos públicos, el papel de las empresas públicas, la nacionalización de lo que fue privatizado, el incentivo a las experiencias de fábricas ocupadas, de economía solidaria, de la agricultura familiar. Y bueno, creo que México tiene una experiencia indígena riquísima. Sin duda que debe haber un mecanismo de producción comunitaria en el campo muy fuertes, como hay en Bolivia. ¿Cómo estamos haciendo con eso? Pero todas estas políticas, así como los pontos de cultura, ellas necesitan estar articuladas con una estrategia que no es una estrategia progresista, es una estrategia revolucionaria. Y lo que estoy diciendo es que no vamos, mañana vamos a estatizar la banca en México, en Brasil. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este es nuestro objetivo. Para tanto, necesitamos construir correlación de fuerza. Si yo parto de la estrategia progresista, es otra perspectiva. La perspectiva es, llegaremos al gobierno, vamos a hacer buenas políticas públicas para las mayorías y la gente va a mejorar de vida. Esta perspectiva no ataca el poder de clase del Estado, no ataca el poder coercitivo de las clases propietarias, no ataca el poder económico ni el poder mediático. Los medios de comunicación, que nosotros hicimos en relación a los medios de comunicación, en Brasil, ¿sabe lo que Lula decía? Que lo que no le gusta a la Red Globo puede con el control de TV cambiar el canal. Mira lo que la Globo hizo. Un papel central en la detención y la persecución política criminal contra Lula. Una persecución que fue criminal contra él. O sea, es muy importante que nosotros percebamos a dónde acertamos y a dónde erramos, y que nuestra lucha política sea hecha de acuerdo con la correlación de fuerza, la mediación con la realidad, pero teniendo como objetivo la transformación radical de la sociedad. Y si nosotros nos debruçamos sobre todo lo que pasó desde 98 hasta hoy, yo digo 98 porque fue la elección de Hugo Chávez Frías, nosotros vamos a percibir que desde allá, sean los gobiernos de confrontación abierta al imperialismo y a las oligarquías locales, como el de Venezuela, sean los gobiernos que podemos denominar de progresistas, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, todos ellos tuvieron oposición del imperialismo, de los medios de comunicación empresariales y del patronato, los industriales, los del agronegocio. Lo que quiere decir esa análisis histórica, y como buen marxista tenemos que, como yo, ¿no? Como yo, buen marxista, tengo que mirar en la historia, la conclusión que yo llego es que o ultrapasamos la estrategia progresista o entonces toda la lucha de una generación será perdida. Por ejemplo, Brasil, Lula es el mayor liderazgo de la historia del país y creo que será por mucho tiempo. Si no convencermos la mayoría del PT a vencernos las elecciones para hacer cambios profundos en el país, ¿cuándo vamos a tener un nuevo Lula?
Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Manuel, tú me preguntas también sobre la reproducción del espacio público y privado. Bueno, voy a intentar ser muy rápido, ya son 13:35, pero ¿cómo se da la producción del espacio público? Tú tienes una concentración de capitales y de equipamientos públicos en una determinada región de la ciudad. Tengo la seguridad que en la ciudad de ustedes es así también, porque es así en todos los lugares, más aún en la Latinoamérica. Lo que pasa es que esta concentración de capitales hace con que la universidad, la escuela, la plaza pública, el cinema, el teatro, estén, el comercio rico, no el popular, pero el rico, estén en una determinada localización. De essa maneira, um determinado terreno, uma determinada propriedade que antes custava 50.000, depois de 5 anos, com essa concentração, com essa expansão da cidade para essa região, vai passar a custar 100.000, e desde aí há movimento de reprodução do valor e que não há trabalho, sim, aí puramente especulação e concentração de capitales y de equipamientos públicos en determinado espacio. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas para atacar esa concentración. Creo que una de ellas es esa. Todas las propiedades que no cumplen una función social en las regiones ricas, ellas tienen que ser tributadas, tienen que pagar mucha plata por estar meramente... nosotros llamamos terreno, ¿sí? No hay casa, no hay apartamento, es puro el suelo. O entonces el apartamento está cerrado, etcétera, ¿sí? La otra cuestión es, hay mecanismos para impedir que los trabajadores sean expulsos de las regiones que, bueno, son valorizadas, pero como hay comunidades de trabajadores desde antes, entonces están en el lugar errado, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros llamamos de áreas especiales de interés social. Entonces, hay mecanismos que impiden, por ejemplo, que el burgués venga y compre 5 inmuebles y a partir de ahí construya un apartamento, un edificio. No, no es posible hacer esa función de inmuebles. Es necesario preservar cada uno de los 5. O sea, una serie de mecanismos que hacen con que haya una democratización mayor. Pero van a resolver la apropiación de capital en la producción del espacio urbano. No, estamos en el capitalismo, no va a resolver, pero es posible minorar. Es posible, por ejemplo, que la gente pase a tener cultura, teatro, cinema, capoeira, etc., em seu barrio, que é, por exemplo, a ideia do ponto de cultura, que é o que é isso? A gente tem uma organização própria, apartada do Estado, e uma organização incluso cultural, e é fundamental que nós promovamos a cultura popular em contra da cultura da mercancia, do capital, da cultura de massa. Pero o que passa é que esses pontos de cultura que vão levar cinema, que vão levar artes em las periferias, em el meio rural, eles têm que ter também uma posição política, têm que estar participando de um processo político. E então, recupero de novo a ideia anterior, se há uma estratégia que é meramente progressista, o principal não é organizar o partido, el pueblo, los trabajadores, trabajadoras, las organizaciones. El principal es desarrollar políticas públicas. Si tú organizas el pueblo, tú vas a tener confrontación de clases y la consecuencia es más inestabilidad, la consecuencia es más dificultad para el ambiente económico y social. Essa visão é errada, porque não organiza a gente trabajadora. Então, precisamos sim de pontos de cultura, pero que estejam em um processo que seja de organização popular e que
todos los campos en que la gente se organiza, la gente mire la lucha política, mire la lucha contra el capital como parte de su lucha y no sea meramente una oficina de música, no sea meramente una oficina de teatro, pero sí involucrado en un proceso político de transformación radical, algo como fue, por ejemplo, el proceso cultural chileno antes del golpe de Estado durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Para eso es fundamental que el partido, que los sindicatos existan, estén muy fuertes y dirigentes del proceso. Eso es muy, muy, muy importante. O sea, mucha formación política, mucha organización, mucha capacidad de lucha, etcétera, etcétera. Un problema, Jorge, del punto de cultura en Brasil es que sí, fue un aporte financiero muy importante para la gente que está en la punta, en la actividad, en la comunidad, pero, por ejemplo, hay una burocracia y, bueno, la cuestión de la administración. Lo que pasa es que la mayoría de los puntos de cultura hoy, muchos de sus miembros están respondiendo perante el judiciario por causa de la administración de los recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en general no hay formación, no hay habilidad para con la burocracia y entonces hay gente muy buena, de muy buena fe, pero el propio sistema organiza de una manera para después hacer un golpe contra ellos, ¿no? Y para concluir de vez, Manuel, gostaria de después hablar más con usted y bien, con quien más. Yo coloqué aquí en el chat mis contactos. Sin duda que en Brasil, actualmente, en el derecho, hay una prevalencia de la perspectiva del derecho achado en la rua, ¿no? Y la perspectiva de Paticaniana es otra, es una perspectiva socialista, ¿no? Revolucionaria. El derecho achado na rua é uma perspectiva interessante no sentido del apoio jurídico a los movimientos sociales, a la lucha de los movimientos sociales, pero hay errores que, en mi opinión, no son aceptables, como, por ejemplo, la lucha política no es más una lucha a donde hay partido, hay disputa de clase, y sí meramente de movimientos sociales contra alguna cosa específica en aquella lucha. O sea, hay una pulverización de la lucha, eso no es aceptable. Y la otra cuestión es la creencia de que pelo derecho vamos a cambiar la vida. Pelo derecho no vamos a cambiar la vida, al contrario, el derecho tiene que ser el producto del cambio de la vida, incluso la superación del propio derecho. Pero hay una ilusión, un fetiche, como tú dices, que a partir de, por ejemplo, una advocacia popular, nosotros vamos a garantizar la tierra a los sin tierra. Pero de 100 ocupaciones que hay del movimiento, nosotros en general vamos a vencer 1, 2, 3. Entonces, hay que perceber que en verdad el derecho garantiza la propiedad privada de los medios de los medios de producción y no el derecho a moradia y a tierra, ¿sí? Hay momentos en que sí vencemos determinadas batallas, pero son la minoría. Yo estoy diciendo para no hacernos las batallas, no, sin duda alguna no. Al contrario, aquí, por ejemplo, nosotros estamos con el MST, yo trabajo con el MST también, pero tenemos la comprensión, incluso el MST también, de que la alternativa es socialista y no meramente garantizar derechos en el sistema jurídico. Es un error de análisis y comprensión inacreditable. Creo que terminé. Muchas gracias, Daniel. Compañeros, ¿alguien más quisiera hacer una última participación antes de cerrar la sesión? Si no es así, me gustaría darle la palabra a Patti para que nos dé algunas... Ah, perdón, Lalo Bistrain, por favor. Solo quería preguntarle a Daniel, ¿cuándo serán las elecciones presidenciales en Brasil? Y posibilidades, creo que las posibilidades para Lula son muy buenas. Es todo.
Sí, nuestras elecciones van a ocurrir en octubre de 2022. En ese momento, Lula está adelante de todas las encuestas, algunas para vencer en primera vuelta, otras para vencer en segunda vuelta, pero con más de 20 puntos adelante de Bolsonaro. Pero hay muchos problemas en ese proceso. El primero es que nosotros necesitamos derrubar a Bolsonaro, porque es un verdadero genocidio lo que ocurre en Brasil ahora, incluso con la pandemia. Ya son más de 600.000 de personas asesinadas por ese gobierno. Hay estudios que dicen que, de acuerdo con la media mundial, deberían morir menos de 200.000, la proporción de la población de Brasil y la media mundial de muertos por población del mundo. Entonces, por causa del gobierno, es 3 veces la causa de muertes. Ellos hicieron experimentos nazistas. Hay una empresa llamada Preventsenio que después de 15 días de intubación de los pacientes idosos, ellos sacaron el oxígeno para que ellos murieran. Y todo eso para decir que la hidroxicloroquina y otros medicamentos más, sin comprobación científica, era un camino para la salvación del país y no el isolamiento, las máscaras, tapaboca y, en fin, las vacunas, etc. Entonces es un genocidio, por eso nosotros defendemos que debemos luchar hasta el fin para derrubar el gobierno de Bolsonaro. El segundo punto es que si la lucha crece, pero el gobierno no venga a caer, llegaremos a las elecciones en condiciones muy mejores do que si no hay lucha y si el gobierno sigue cometiendo crímenes, pero sin lucha social. Miren que a pesar de todos los crímenes y de las condiciones de vida de la gente, Bolsonaro tiene más de 20% de intención de voto en las encuestas. Es mucha cosa para un gobierno tan ruim, tan criminoso y tan nocivo para la gente. Lo que quiere decir que en las condiciones de hoy es muy probable que Bolsonaro sea uno de los 2 grandes nombres de las elecciones de 2022. Lo que pasa es que los medios burgueses están intentando crear una tercera candidatura. Hasta ahora no fue posible. Todos están con 5%, 3%. Lula tiene más de 40%, 10% en el máximo. Entonces, o que puede ocurrir? Si ellos no consiguen crear una tercera candidatura, que es justamente para que sea esa tercera la candidatura, el anti-Lula, es posible también que cuando estemos cercanos a las elecciones, esos sectores vuelvan con toda la fuerza para el apoyo a Bolsonaro y entonces vamos a tener una elección muy más polarizada do que es imaginable por ahora, ¿no? Entonces, lo que quiero para concluir es que sí, estamos muy bien. Lula no tiene más ninguna persecución judicial contra él. Todas las 20 nosotros vencimos, todas las 20 persecuciones, vencimos todas ellas. Tiene más de 40% en todas las encuestas, pero no va a ser una elección fácil. De un lado, porque Bolsonaro y la ultraderecha tiene aún mucha fuerza. De otro lado, porque el gran capital, los capitalistas, están intentando de todas las maneras hacer una otra candidatura para que entonces tenga fuerza para enfrentar a Lula. O sea, el escenario que se diseña es que vamos con fuerza, pero vamos dar de cara con elecciones muy duras, muy difíciles. Creo que vamos a vencer, pero sería un error llegar aquí para ustedes y se queden muy tranquilos. En 2023 Lula está ahí y todo estará bien. No estará bien. Y si vencermos también habrá sin duda una parcela de la población brasileña muy organizada para inviabilizar el gobierno. Entonces vamos a necesitar de mucha organización popular
mucho acúmulo de fuerzas para que tengamos condiciones de hacer esa lucha política contra ellos. Daniel, entonces, falta un año. Perdón, Lalo, ya tenemos ahorita el tiempo, Una pregunta justo. Bueno. Vamos a pasar a continuación a unas conclusiones del compañero Sigfrido acerca de la sesión y las capacitaciones que tuvimos el día de hoy. Daniel, muchas gracias. Adelante, compañero Sigfrido. Bueno, muchas gracias. Agradecerle nuevamente a Daniel Valenza por esta brillante y tan completa presentación. Creo que del tema de las políticas sociales como punto de partida nos ha llevado a un recorrido mucho más actual sobre los desafíos que tiene la izquierda brasileña en circunstancias tan complejas como estas que acaba de explicar. Sobre el tema de las políticas sociales, yo creo que el panorama que nos brindó Daniel es que un gobierno al servicio de la gente, con una agenda progresista como él la definió, puede hacer grandes cosas para sacar a millones de gente de la pobreza extrema, darle oportunidades a la gente para tener vivienda digna, educación, salud, empleo, y que este proceso inicia o dispara un ciclo que termina siendo beneficioso en general para toda la sociedad, porque al haber más posibilidades de ingreso, mayor bienestar, hay más capacidad para consumir. Esto empuja la producción de bienes, la producción de servicios. Nos lo evidenciaba con las cifras de producción de autos en Brasil, alimentos, prácticamente se duplicó la producción agrícola en apenas 10, 11 años. Cómo se más que triplicó, casi cuadruplicó el salario mínimo, manteniendo la capacidad adquisitiva. O sea, porque no basta con que crezcan los salarios mínimos, sino también que su capacidad adquisitiva se mantenga o mejor aún, se eleve. Esto tiene que ver mucho con el tema del control de la inflación, particularmente en lo que es alimentos y servicios básicos. Lo que creo que merece mucho más todavía la pena de reflexionar son las preguntas que plantea Daniel. Porque creo que al final de cuentas, si estamos conociendo estas experiencias de países del sur al sur de México, es porque también hay que ponerlo en la perspectiva y el contexto de México, del México de hoy y de su proceso. ¿Qué explica el fracaso del proceso?, preguntaba Daniel. ¿Por qué la gente aceptó el golpe de Estado del 2016? Peor aún, más tarde, ¿por qué votó por un fascista? ¿Por qué la parálisis ante el gobierno de Bolsonaro, que está generando consecuencias sociales apocalípticas, diría yo, como lo vimos en ese pequeño video? Nos destacaba Daniel que a pesar de que se dio todo ese cambio social, sacar a 50 millones de personas de la pobreza, etcétera, las élites económicas, la burguesía brasileña, nunca estuvo contenta de eso, nunca estuvo satisfecha, porque sus privilegios dependen en buena medida de que esa gran masa de trabajadores y de pobres esté siempre sobreexplotada, que esté apenas en el límite para sobrevivir, o como diría Marx, retomando al clásico, apenas para tener las condiciones de reproducir su vida material, o muy por debajo de ese límite. Entonces, esto nos lleva a un problema y a una gran reflexión, a una gran pregunta. ¿Qué tan sostenibles son estos procesos
de cambio, de transformación social, ¿qué tan acertado o limitado puede ser simplemente decir vamos a hacer muy buenas políticas públicas, vamos a trabajar para que la gente eleve sus niveles de salud, de educación, de nutrición, sus capacidades para tener mejores empleos y por lo tanto mejores ingresos? No es simplemente pues un tema de políticas públicas, como decía Daniel. Y si la izquierda tendrá mejores políticas públicas que la derecha, definitivamente creo que sí las tiene, las tenemos. Y la evidencia de América Latina, al menos de los últimos 20 años, así lo demuestra, incluyendo lo que está sucediendo ahora mismo en México. Pero Daniel nos recuerda que esta visión puede tener límites políticos, límites sociales, y que los sectores dominantes que han tenido el control del Estado y en buena medida lo siguen teniendo, pues no estarán dispuestos a que estos procesos se profundicen. El Estado, como lo ha definido Daniel, y yo comparto esa postura, no es un aparato de poder neutro. El Estado tiene beneficiarios y sus políticas al final terminan favoreciendo a un sector de clase u a otro. Un Estado que esté por encima de las diferencias sociales, las diferencias de clase, pues hasta ahora ese es un Estado que todavía no se ha inventado. Y el Estado mismo sigue siendo un aparato para imponer un dominio de una clase sobre la otra. Entonces, esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda, en el sentido de que se tiene que hacer una transformación estructural del Estado y no solamente una transformación cosmética que muchas veces viene por el lado de reformas a las leyes, incluso a la Constitución, pero que no toca el mecanismo real de ejercicio del poder y de reproducción de ese mecanismo de ejercicio del poder. Y eso nos pone ante una perspectiva, si el camino de una estrategia progresista, pues tiene límites reales, límites reales. Y como decía uno de los participantes, nos puede poner ante una especie de círculo, condenados a un círculo vicioso, ¿no? Que logramos llegar al gobierno, hacemos cambios, la gente eleva su nivel de vida, su calidad de vida, elevamos los derechos de la gente, se logra darle cumplimiento a estos derechos, particularmente derechos sociales y derechos políticos. Pero luego viene el contragolpe reaccionario, el contragolpe oligárquico. Y volvemos al círculo donde comenzamos. Entonces, los programas sociales se tienen que ver en ese contexto, no simplemente como programas en sí o para sí, y que se limitan a elevar el nivel de vida de la gente, porque si no van acompañados de esa transformación del Estado y de la sociedad, y de procesos de organización popular, de crear herramientas y factores de poder popular desde abajo. Si no empoderamos a estos sectores, que pues a mí no me gusta llamarle beneficiarios, a estos sectores que son como los que reciben el impacto de las políticas sociales en positivo. Si estos sectores no se organizan, no se movilizan, no se concientizan, si no hay un cambio cultural e ideológico, pues la contraofensiva de las derechas, pues más temprano que tarde viene, y viene con fuerza y suele demostrar efectividad.
Así que esta perspectiva que nos plantea Daniel Valenza me parece que obliga a todos los participantes en este programa a hacerse reflexiones políticas mucho más profundas, mucho más allá de si la izquierda tiene buenas políticas sociales o no. Definitivamente que las tiene. Y en general tiene mejores políticas públicas que la derecha, porque situamos al ser humano en el centro, no al mercado, ni al capital, ni a la ganancia. Pero también las estrategias tienen límites porque enfrentamos estructuras de poder. Y eso que no entró Daniel a hablar del tema del imperio y de las políticas imperialistas en más detalle, ¿no? Y todos esos factores conspiran contra nuestra voluntad de beneficiar a la gente y transformar sus condiciones de vida. La perspectiva progresista desde este enfoque pues tiene límites bastante severos y hay que plantearnos también ir más allá para que todos estos procesos sean sostenibles en el tiempo y sean irreversibles y no sean experimentos condenados al fracaso a pesar de las ventajas y los beneficios que le dieron a la mayoría de las personas en una sociedad o un país concreto. Creo que esas serían mis conclusiones. Creo que ha sido una excelente exposición porque trascendió lo que originalmente nos habíamos propuesto y nos deja pues con una serie de inquietudes y reflexiones que me parece valen la pena. Muchas gracias, José Manuel. Sí, muchas gracias, Sigfrido. Compañeros, pues un gusto haber estado nuevamente compartiendo este espacio aquí entre todas y todos. Solamente para la clausura, no sé si Patti, quisieras dar algunas palabras. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Fue sumamente relevante para nuestro México de hoy, para este diplomado de formación de servidores públicos que definitivamente tenemos que hacernos estas preguntas que van más allá. Nos invitas a que tengamos una sesión específica sobre estos temas que tienen que ver tal vez con asuntos más teóricos y además compañeros, compañeras que también hicieron estos comentarios, hay que llevarlos al partido, ¿no? Hay que llevar esto a la discusión del partido porque justamente ahí también están algunos de las claves de cuál es nuestro rol desde el partido, desde Morena, cuál es nuestro programa en este momento como gobierno y también como partido, movimiento social y hacia dónde lo queremos llevar. Entonces me parece que se abrieron preguntas muy, muy interesantes. Vamos a tener esta sesión de producción y reproducción del valor que comentabas, comentaba uno de los compañeros. Creo que es fundamental que tengamos claro algunos de estos temas y por supuesto no olvidarnos que más allá o sea que siempre la construcción de poder popular tiene que estar de la mano y desde el impulso de la fuerza de los trabajadores, de las organizaciones populares. Ese es el mensaje, me parece, que nos está dejando Daniel, así que cuando nos toque, o quienes ya tienen en este momento cargos como servidores públicos, no nos olvidemos de esto, nunca. Solamente quería también recordar que en este momento en la Feria del Libro estuvo presente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y también estuvieron
Yanis Varoufakis y otro compañero que ahorita no recuerdo su nombre, presentando una discusión muy importante sobre la integración latinoamericana. Entonces van a poder consultar en el canal de YouTube de la Feria del Libro estas ponencias, conferencia magistral que dio Rafael Correa. Diana nos acaba de compartir el vínculo para que, pues si todavía tienen ánimo esta tarde o otro día, puedan echarle un ojo, y definitivamente plantea temas relevantes para nuestro diplomado. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos, Daniel, por tu tiempo y por tu excelente participación, y pues seguimos en esto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias también. Gracias, Daniel, gracias a todos, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Daniel, que estén bien. Gracias a todos, compañeros. Buen fin de semana.